Hola, soy Magdimar León, profesora de teoría feminista de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a abordar el tema 4 que corresponde a la revisión de la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este fue un libro que despertó realmente una revolución silenciosa. Imaginemos por un momento la Europa de finales de la década de 1940, Europa, la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, millones de personas han muerto producto de la guerra, ciudades enteras están destruidas, digamos que las certezas sobre las que se había construido Occidente, bueno, parecían haberse derrumbado. La humanidad se pregunta cómo fue posible llegar a semejante nivel de violencia. Es un momento muy complejo y las mujeres también se hacen muchas preguntas. Durante la guerra habían trabajado las mujeres en las fábricas, en los hospitales, en las oficinas, en los servicios públicos. Habían asumido tareas que tradicionalmente realizaban los hombres, pero los hombres habían ido a la guerra y ellas comenzaron a ocupar esos lugares, de modo que habían demostrado la capacidad para sostener pues la vida social, la economía, todo en medio del desastre de la guerra. Sin embargo, terminada la guerra, la sociedad les envía a las mujeres un mensaje como muy claro, algo así como, bueno, muchas gracias por su colaboración, es hora de que retornen a sus casas. Y ante esto las mujeres debían regresar al hogar, al matrimonio, a la maternidad, a la vida privada. Digamos que muchas obedecieron, pero otras comenzaron a experimentar una sensación quizás difícil de nombrar, un poco lo que revisamos en el tema 3, que nos habló Betty Friedan sobre este malestar que no tiene nombre, una sensación de incomodidad, de insatisfacción, de extrañeza, que ya el feminismo liberal más adelante de la obra de Simone de Beauvoir nos estaría explicando, ¿no? Pero de algún modo este malestar, bueno, estaba desde finales de los años 40 o inmediatamente después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, surgían como muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué seguíamos siendo consideradas secundarias? ¿Por qué si podíamos trabajar teníamos que seguir dependiendo económicamente de los hombres? ¿Por qué esta igualdad legal en cuanto al voto y a ciudadanía no estaba produciendo igualdad real? Y es en este contexto cuando aparece esta obra fabulosa del segundo sexo, que fue publicada en 1949. Y este libro no solo transformó el pensamiento feminista, sino que transformó un poco la manera de pensar la condición humana. Ya muchas autoras han afirmado que esta obra representa para el feminismo lo que el contrato social de Rousseau significó para la democracia moderna. Si Rousseau se preguntó por los fundamentos de la libertad política, Simone de Beauvoir hizo pues una cosa más o menos paralela y fue preguntarse por los fundamentos de la subordinación de las mujeres. ¿Por qué las mujeres estamos en ese lugar de subordinación? Y esto lo hizo con una profundidad que hoy todavía pues, nos desafía. Una obra muy completa y muy, muy importante. Hay que decir que Simone de Beauvoir nació en París en 1908. Ella pertenecía a una familia burguesa que, a pesar de las limitaciones de la época, pues le permitió a ella acceder a una buena formación intelectual, de hecho, una formación intelectual excepcional.
Y desde muy joven ella mostró interés por la filosofía, por la literatura y por esos grandes problemas de la existencia humana. Simone de Beauvoir fue profesora, fue ensayista, fue novelista, bueno, filósofa, obviamente, y también fue más adelante y luego del segundo sexo, activista política. Durante muchos años, la historia, digamos, oficial la presentó básicamente como la compañera de Jean-Paul Sartre. Sin embargo, ella, bueno, tenía una obra personal muy importante y dedicó buena parte de su vida a denunciar la subordinación de las mujeres bueno, que ha existido siempre y que nos coloca en ese lugar reducido en comparación con el hombre. En realidad, Simone de Beauvoir fue una de las intelectuales más importantes del siglo XX y fue una de las fundadoras de la teoría feminista contemporánea. Su marco de pensamiento está profundamente influenciado por el existencialismo. O sea, hay que decir que ella es una filósofa existencialista. Y esta corriente filosófica surgió en esta Europa devastada por las guerras mundiales y la pregunta fundamental que se hacía desde filosofía existencialista es ¿qué significa existir como ser humano? Durante siglos la filosofía había intentado responder a esta pregunta, un poco recurriendo a Dios, a la Biblia, a la naturaleza o a algún tipo de esencia universal. Sin embargo, los existencialistas, los filósofos existencialistas, rechazan esta posibilidad y más bien apuntan a que o sostienen que no existe una naturaleza humana preestablecida. Es decir, que no nacemos con un destino escrito, no existe una esencia fija inmutable que determine quiénes somos. De modo que cada persona debe construirse a sí misma. Jean-Paul Sartre sintetiza esta idea en una frase pues célebre y es que la existencia precede a la esencia. Es decir, primero existimos y después nos convertimos en algo. Y lo hacemos mediante pues, nuestras propias decisiones, mediante nuestras propias acciones y nuestros proyectos. Es esto de, bueno, de perseguir un bien mayor y desde este enfoque, la libertad, digamos que no es una opción, es una condición inevitable. La realización. Por esto Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres. Y esta afirmación tiene consecuencias enormes para nosotras las mujeres, porque si no existe una naturaleza humana predeterminada, entonces quiere decir que, bueno, tampoco puede existir pues una naturaleza femenina que nos condene a un destino específico. Y si los seres humanos se construyen históricamente, pues obviamente que las mujeres también, porque somos seres humanas. Y si las mujeres entonces nos construimos históricamente, entonces quiere decir que aquello que llamamos feminidad puede ser analizado críticamente. Y aquí encontramos el punto de partida de este gran libro, El segundo sexo. Y la obra comienza con una pregunta importante que le hace Sartre a Simone de Beauvoir y es, ¿qué es una mujer? Ante ella, la autora, ante la pregunta, la autora descubre que cuanto más intenta responderla, bueno, más difícil se le hace. Y realmente cuando se pregunta qué es un hombre, pues la verdad es que esa pregunta casi ni existe porque es como que si no hubiera necesidad de explicarlo.
Porque el hombre es lo universal. El hombre es el referente de la norma, de la humano, sí, del patrón, el modelo. Pero cuando nos preguntamos acerca de qué es una mujer, aparecen inmediatamente pues una cantidad de definiciones, de explicaciones, de justificaciones y pareciera que tuviéramos que estar definiéndonos constantemente, ¿no? Hay que estar diciendo que somos las mujeres. Bueno, y ella se pregunta por qué ocurre esto, ¿no? Y ella observa que en la cultura occidental, bueno, el hombre es ese sujeto universal, es el modelo androcéntrico, es el ideal, es el referente clásico. Mientras que la mujer es todo eso que se define en relación con el hombre. De modo que el hombre es, digamos, la medida y la mujer es la diferencia. El hombre es lo esencial y la mujer es lo accesorio, como ella lo menciona, es lo inesencial. El hombre es el sujeto, la mujer es el objeto. Y esta observación, que aparentemente es sencilla, es el punto de partida de bueno, de las teorías más influyentes del feminismo y sobre todo del feminismo contemporáneo. Y como ya hemos dicho, bueno, es una teoría que impulsa un movimiento muy importante. Ahora bien, uno de los mecanismos menos reconocidos, pero yo diría que uno de los más importantes de esta obra, es la innovación metodológica que Simone de Beauvoir introduce para estudiar la condición femenina. Aunque posteriormente Jean-Paul Sartre teorizará, digamos, sobre este procedimiento o sobre esta metodología, dándole el nombre de método regresivo progresivo, realmente es ella, Simone de Beauvoir, quien lo pone en práctica pues de una manera magistral en esta investigación sobre las mujeres o sobre qué somos las mujeres. Y a lo largo de la obra y en sus capítulos lo vamos a ver como con mucha claridad. Y este método parte de una idea fundamental del existencialismo, y es que los seres humanos no somos únicamente el resultado de las circunstancias que nos rodean, pero tampoco somos completamente libres de ellos. O sea que hay unas influencias que nos afectan. Digamos que somos, como diría Sartre, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Sí? Esta frase resume perfectamente pues las dos etapas del método. Pues la primera parte, la primera etapa de la investigación busca reconstruir ese proceso histórico mediante el cual pues nos hicieron, digamos, mediante el cual las mujeres fueron constituidas como mujeres dentro de la sociedad. Y aquí la pregunta central es justamente cómo se ha construido esa condición femenina. O sea, cómo nos hicieron, qué hicieron de nosotras, ¿sí? Y para responderla, ahí vemos varios capítulos de la obra en las que la autora realiza una exhaustiva revisión de los diferentes discursos o de los diferentes estudios que intentan explicar qué son las mujeres. Y vemos los capítulos referidos a la biología, al psicoanálisis, a la filosofía, a la literatura, a la historia, a la religión, a la antropología e incluso a la economía. Vemos que ella revisa muchísimo los socialistas. En una mirada, digamos, retrospectiva, ella intenta descubrir pues esas múltiples determinaciones que han configurado la experiencia femenina. Entonces, esta es la etapa que recibe el nombre de regresiva, porque vuelve sobre el pasado para reconstruir esos procesos históricos, culturales y simbólicos que han producido pues, una determinada realidad social y que nos han influenciado pues, a las mujeres en nuestra construcción. Aquí en esta fase, Beauvoir analiza lo que ella denomina los hechos y los mitos.
sobre las mujeres. Y bueno, ya ahí tenemos varios capítulos. Y su propósito es comprender cómo la cultura occidental ha construido una imagen específica de la feminidad y cómo esta imagen ha sido naturalizada al punto de parecer como evidente y como una verdad absoluta, universal e inmutable. Y la autora se pregunta por qué las mujeres pues somos o son o somos definidas a partir de nuestra capacidad reproductiva, porque hemos sido asociadas a la naturaleza, que venimos revisando este concepto de la naturaleza en los temas anteriores, vinculadas al cuerpo, mientras que los hombres han sido vinculados con la razón, con la cultura y con la trascendencia. La conclusión a la que llega la autora es que no hay ninguna explicación biológica, ni psicológica, ni económica que sea suficiente para explicar esta subordinación femenina. Y bueno, la biología puede explicar diferencias corporales, pero no puede explicar la desigualdad social ni la desigualdad de valor entre hombres y mujeres. Por otro lado, el psicoanálisis, bueno, ha descrito ciertos procesos psíquicos desde un modelo androcéntrico, cabe decir, pero no explica por qué las mujeres tienen la posición subordinada en la sociedad. Y el materialismo histórico, propio de los socialistas, y de los comunistas permite comprender aspectos de la división sexual del trabajo, pero tampoco logra explicar completamente esta opresión de las mujeres. Entonces ella dice, bueno, ninguna de estas teorías me es suficiente para explicar esta subordinación. Entonces ella sostiene que esta condición de femenina o esta subordinación no puede entenderse como un destino natural, sino que más bien es una construcción histórica. Entonces ella nos aporta otro elemento, ¿sí? Pero luego tenemos esa frase, la segunda fase, digamos, del método, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotras con aquello que hicieron de nosotras? ¿Sí? Esta segunda parte del método se desplaza, pues, digamos, de las estructuras sociales, de eso que nos influencia y nos lleva a nuestra propia experiencia de vida. Y aquí la pregunta ya no es cómo se construyó la condición femenina, ya que estamos a otro nivel, en otro momento, sino más bien cómo puede realizarse un ser humano dentro de la condición femenina, cómo logra esa trascendencia. Y esta es lo que se denomina la fase progresiva. Si bien la etapa anterior, la regresiva, analizaba las determinaciones externas que pesan sobre nosotras, ahora la mirada más bien es hacia esta capacidad de acción que podemos tener, bueno, las mujeres o los sujetos de hacer esa transformación, de hacer esa trascendencia, ¿sí? Y aquí aparece uno de los conceptos fundamentales del existencialismo, que es la libertad. Beauvoir reconoce que las mujeres nacemos en una sociedad que nos sitúa pues como subordinadas, como esto de la otra, como objeto de la mirada masculina. Sin embargo, ella insiste en que ninguna determinación social o nos puede eliminar completamente pues esa libertad humana. Ella una y otra vez alienta a esa posibilidad. Y quiere decir ella que toda persona tiene una libertad, digamos, ontológica, una capacidad de actuar, una capacidad de decidir y de proyectarse hacia el futuro. Entonces, la autora le interesa comprender, bueno, cómo es que las mujeres vivimos completamente nuestra feminidad y cuáles son las estrategias que encuentran para construir sus vidas dentro pues, de estas limitaciones impuestas por la cultura.
Ella aún no habla de cultura patriarcal, pero sí va asomando muchos elementos en esa dirección. Entonces la pregunta deja de ser únicamente, digamos, estructural y es como una pregunta existencial. Es qué hace una mujer con aquello que la sociedad ha hecho de ella. Y a lo largo del libro, a lo largo del segundo sexo, ella va examinando o pues como diferentes modelos de feminidad que la cultura va ofreciendo a las mujeres. Fíjense que ella habla en sus capítulos de la esposa, de la madre, de la enamorada, de la prostituta, de la mujer independiente, de la intelectual. Y cada una de estas modelos representa pues una forma particular de negociar esas tensiones entre la subordinación y la libertad. Y lo interesante de este método es que, bueno, ella no nos reduce a las mujeres pues como unas simples víctimas de las estructuras sociales, ni tampoco dice que somos sujetos completamente libres e independientes de la historia. Ella más bien está constantemente intentando, pues, como comprender la relación entre ambas dimensiones, entre ambas categorías, en el sentido de que las mujeres son producto de una historia o somos producto de una historia, pero no estamos totalmente determinadas por ella y que existen condiciones sociales que están limitando nuestras posibilidades. Pero ella plantea constantemente que existe una capacidad, que las mujeres tenemos una capacidad permanente para trascender estas condiciones. Y por eso es que la autora puede afirmar esta frase célebre de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y de algún modo con esta frase, que ahora ha sido bastante utilizada, sintetiza como las dos partes del método. Pues digamos que la primera parte, o cuando se dice no se nace mujer, ella está haciendo referencia a los procesos históricos, culturales y sociales que reproducen pues la feminidad. Y la segunda frase de la oración, sino que se llega a serlo, pues remite a esta posibilidad de actuar sobre esa construcción y transformarla. Entonces, es muy interesante y yo sí creo que debemos tomar siempre esta frase en su contexto y pues sin hacer modificaciones tan significativas a lo que ella quiso decir. Eh, Otro aspecto importante de la obra de Uba es que ella reconoce específicamente la posición de quien investiga. Es decir, ella no pretende hablar desde una supuesta neutralidad científica. Y desde las primeras páginas del libro, ella deja claro que su investigación surge de una experiencia situada. O sea, ella se identifica como mujer con unas realidades y unos elementos específicos de su mirada. Es decir, es una mujer preguntándose por las mujeres. Y por eso la pregunta inicial de la obra, que es una mujer, pues no es una pregunta abstracta ni distante, es una pregunta profundamente personal y es una pregunta política. Y Bourdieu entiende que todo conocimiento está situado y que ninguna investigación es completamente neutral. Y eso sí que es una novedad, digamos para su época. Ella plantea que quien investiga siempre lo hace desde una determinada posición social, histórica y bibliográfica, ¿no? Y actualmente, como ustedes saben, esta idea es uno de los pilares fundamentales de la epistemología feminista y de la teoría del conocimiento situado. Entonces, esta obra, bueno, no solamente en su contenido, sino en la forma en que fue producida, nos está dando muchísimas enseñanzas. Ahora bien, una vez que la autora dijo, bueno, lo biológico no es,
ya esto está descartado, descartó también las explicaciones psicológicas, también descartó las explicaciones económicas de la subordinación femenina. Entonces ella dice, bueno, ajá, y entonces, ¿cómo es posible que los hombres hayan conseguido dominar a las mujeres? ¿Cómo fue que esto se logró? Si estas explicaciones biológicas, psicoanalíticas, económicas, no me están dando la respuesta. Y ella también se pregunta cómo a lo largo de la historia existen numerosos ejemplos de grupos humanos que han sido sometidos por otros. Ella hace ese análisis también. Ella dice, por ejemplo, bueno, los pueblos colonizados, como las Américas, ¿verdad? Fueron dominados como por las potencias imperiales. La población afrodescendiente, por ejemplo, fue esclavizada en América, el uso de la fuerza, de las armas, de la riqueza. Las minorías religiosas han sido perseguidas y excluidas en diferentes momentos históricos. Sin embargo, estos casos suele existir algún elemento que ayuda a comprender esta dominación. Es decir, la conquista militar, la fuerza militar lo explica, o la ocupación territorial, o la diferencia numérica, bueno, una masa grande en contra de un grupo más pequeño, o una relación pues como muy clara de la fuerza. Sin embargo, en el caso de las mujeres, pues ella va viendo que la situación es distinta. Pues que, bueno, es que las mujeres no somos una minoría social, pues no somos tampoco un grupo aislado en la sociedad. Representamos aproximadamente pues la mitad de la población humana, la mitad de la humanidad, y siempre ha sido más o menos esa la cifra. Entonces, pues no queda muy claro de dónde viene esto y que esta subordinación no puede explicarse, bueno, por una simple cuestión numérica, porque la explicación no aplica. Los hombres nunca fueron una mayoría aplastante frente a las mujeres. Entonces ella dice, bueno, por ahí no va la explicación. Ella tampoco encuentra digamos, un acontecimiento histórico único que permita identificar un momento exacto en la historia de la humanidad en que un grupo, digamos, el grupo de hombres sometió al grupo de mujeres. Como ocurrió, por ejemplo, en los procesos coloniales o en las guerras entre pueblos. Digamos que no hubo algo así como la conquista de las mujeres. Es decir, no existió una batalla fundacional en la que los hombres, bueno, dijeran, las mujeres están derrotadas y establecieran, digamos, su dominio o su mandato. Entonces, ninguna de estas explicaciones a ella le ajustan y esto la lleva a una conclusión muy importante y es que la subordinación femenina no es el resultado de ningún acontecimiento aislado, sino que más bien es resultado de un largo proceso histórico de construcción social. Y esto es muy importante, ¿no? Porque quiere decir que ha sido como una condición o una situación que se ha ido sedimentando lentamente y se ha ido sosteniendo a través de instituciones, de costumbres, de creencias, de las leyes incluso, y un poco como de la forma en la que organizamos la vida cotidiana. Y para comprender este proceso, ella recurre a un concepto que, pues la verdad, me costó un poquito entenderlo en un principio, pero es uno de los conceptos más importantes de la filosofía moderna y es aquel que se denomina la dialéctica del amo y del esclavo, formulada por Hegel. ¿Y qué dice este filósofo? Bueno, que los seres humanos no necesitan solamente sobrevivir, sino que los seres humanos necesitamos algo mucho más profundo y es ser reconocidos por otros seres humanos.
Es decir, necesitamos que otra persona reconozca nuestra existencia, nuestro valor, nuestra autonomía. Digamos que en otras palabras, necesitamos ser vistos como sujetos o sujetas. Significa entonces que la identidad humana, y esto ya lo han dicho muchas teorías, se construye en esa relación con el otro. Es decir, no nos convertimos en sujetos completos o completamente por nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos reconozca como sujetos, que alguien es en esa interacción que nos construimos como personas. Entonces aquí surge un problema. Si dos individuos desean, necesitan ser reconocidos como sujetos autónomos, para el autor Hegel puede aparecer una lucha por este reconocimiento. De modo que cada uno desea ser reconocido del otro sin tener que reconocerlo plenamente a su vez. O sea, yo necesito que tú me reconozcas a mí sin que yo necesariamente te reconozca de igual modo a ti. Y es desde esta tensión que surge esa famosa dialéctica del amo y del esclavo. Entonces, el autor se imagina, digamos, una situación inicial en que dos individuos se enfrentan buscando ese reconocimiento. Y esto bueno, porque cada uno desea afirmar su propia autonomía. Cada uno quiere ser reconocido como sujeto, como persona autónoma. Y esto lo ve como una lucha y ve que esta lucha no se desarrolla entre iguales, sino que uno de ellos termina imponiendo sobre el otro. Y el vencedor, bueno, es el amo, ¿sí? Es sí, el amo. Y el vencido es el esclavo. Y a partir de ese momento, entonces, ¿quién es el amo? Es el que obtiene este reconocimiento, esa valoración. Mientras que el esclavo, pues queda reducido pues, a la condición de subordinación. Entonces, esta lógica, bueno, de allí parte, ¿no? Su comprensión. Nos dice además que entonces el esclavo es quien trabaja, es quien produce, es quien sostiene la existencia del amo. Y el amo más bien es quien disfruta pues, de los beneficios de esta relación. Pero ¿qué nos dice el autor? Pues que la historia no termina allí, que paradójicamente termina siendo el esclavo el que desarrolla una conciencia un poco más, digamos, profunda de sí mismo, de su condición. Y es a través de, bueno, del trabajo, de su relación activa con el mundo, pues que el esclavo adquiere pues capacidades, conocimiento y también de algún modo autonomía. Mientras que el amo, por el contrario, se vuelve dependiente del trabajo ajeno, es decir, del trabajo del esclavo. Y según este autor, entonces aquí luego la dialéctica se invierte, ¿sí? Y eventualmente, pues la subordinación puede ser superada. Es como se resuelve, para decirlo de algún modo, la dialéctica. Entonces, Boba toma esta idea para analizar las relaciones entre hombres y mujeres, obviamente siendo el hombre el amo, las mujeres, digamos, bajo la figura del esclavo. Sin embargo, ella encuentra una diferencia que es crucial y que es decisiva. Ella dice que mientras que otros grupos de subordinados, o a diferencia de otros grupos de subordinados, las mujeres no llegan plenamente a constituirse como colectivo enfrentado a los hombres. O sea, no logramos desarrollar esa conciencia colectiva equivalente a la de la clase social o de un pueblo colonizado. O sea, no logramos, por ejemplo, esa identidad de los esclavos o de otros sectores. Y ella se pregunta por qué. Y la respuesta es porque pues, las mujeres vivimos dispersas entre los hombres. Cada mujer está vinculada a pues, unos hombres concretos en su vida,
a través de relaciones afectivas o a través de relaciones económicas. Pues, bueno, estamos ligadas a un padre, a un compañero o a un esposo o pareja, a un hermano, a un hijo, en fin, a un hombre en una vinculación significativa. Entonces allí es cuando ella señala, bueno, que las mujeres vivimos dispersas entre los hombres. Es decir, no habitamos un territorio propio, no tenemos, digamos, un espacio en donde estemos identificadas plenamente con nosotras como grupo político, no compartimos necesariamente intereses económicos comunes, pues no formamos una comunidad separada, pues estamos integradas con los hombres y por ello, pues la identificación con los hombres es a veces mucho más fuerte que la identificación con otras mujeres. Mientras que los miembros, digamos, de otros grupos oprimidos, sí pueden reconocerse mutuamente como pertenecientes o como parte, pues, de una misma colectividad. Entonces, las mujeres, bueno, hemos sido históricamente incorporadas a la vida de los hombres, pues de una manera individual. Y esto hace que perdamos esa fuerza. Por tanto, entonces esto dificulta muchísimo la construcción de una conciencia colectiva. Además, la autora Simone de Beauvoir sostiene que esta subordinación no puede mantenerse únicamente por la fuerza, es decir, no ha sido nada más por una opresión física, digamos que también requiere cierto grado de aceptación, o sea, las mujeres estamos inscritas en ese lugar. Por eso dice que, bueno, si la mujer se descubre como lo inesencial que jamás retorna a eso, a lo esencial, es porque nosotras mismas no realizamos este retorno. O sea, aquí ella lo que nos está intentando mostrar es que en toda relación de dominación, pues necesita reproducirte también en el plano subjetivo. O sea, esto no se da solamente en el plano de las acciones o de las leyes, o de la política, tiene que ser algo interno. Las mujeres hemos sido educadas para vernos a nosotras mismas desde una mirada masculina y hemos aprendido a definirnos en relación a esta mirada de los hombres. Hemos aprendido a buscar reconocimiento es a través de los hombres. Entonces, de manera que muchas veces pues no llegamos a constituirnos plenamente como sujetos verdaderamente autónomos. Y esto no es porque no tengamos la capacidad de hacerlo, digamos, cognitiva, intelectual, los recursos, sino más bien porque las condiciones sociales dificultan enormemente este proceso. Para la autora, pues las mujeres hemos carecido históricamente pues de los medios que son necesarios para afirmarnos como un grupo autónomo. Estamos dispersas, ese es su punto central y eso significa que no poseemos espacios propios de organización. Es decir, no controlamos, tampoco controlamos los recursos económicos, no participamos en igualdad de condiciones bueno, en las diferentes instituciones políticas, en los partidos políticos, por ejemplo, y durante siglos se nos negó el acceso a la educación y al conocimiento. Entonces, esta situación nos limita en la capacidad para este reconocimiento mutuo entre mujeres y para construir proyectos colectivos. Es por ello que la mujer aparece como lo otro, que es su gran planteamiento, lo otro o la otra en la cultura frente al hombre, que, bueno, es lo uno, ¿sí? Es el uno, es el sujeto universal. Y el hombre es presentado, como ya hemos dicho, como la norma, mientras que la mujer es como la excepción. El hombre es el referente, el hombre es lo humano, mientras que la mujer somos una categoría
digamos, particular de lo humano. Somos como, sí, eso otro, somos lo otro. Entonces, la originalidad de esta autora, que es maravillosa, pues consiste en mostrar que las relaciones entre hombres y mujeres de algún modo pueden entenderse como una forma particular de esta dialéctica hegeliana, ¿sí? Ella tiene este referente para explicar la dinámica y ella nos dice entonces que los hombres han logrado ocupar históricamente el lugar de ese sujeto absoluto, el lugar de lo esencial, mientras que las mujeres hemos sido colocadas en el lugar de objeto, de lo relativo, de eso que es lo inesencial. Ella es muy optimista, la verdad. Ella nos dice que esta situación no es natural y tampoco es inevitable. Nos explica que es el resultado de un largo proceso histórico. Y justo por eso, porque es histórico, pues nos dice también que puede transformarse. Entonces, nos está dando un mandato. Dice, la emancipación de las mujeres exige romper esta lógica de reconocimiento desigual, exige que nosotras las mujeres dejemos de definirnos exclusivamente a través de la mirada masculina y que nos constituyamos plenamente como sujetas de nuestra propia existencia. Por eso es que este libro fue tan fuerte, porque nos está interpelando a la acción y a la agrupación. Entonces es solo entonces cuando esto ocurra que podrá superarse esta oposición entre el sujeto y el objeto, entre el amo y el esclavo o la esclava, y entre lo esencial y lo otro o lo inesencial. Entonces, la pregunta central del segundo sexo no es nada más, bueno, ¿por qué las mujeres hemos sido subordinadas históricamente? Sino también cómo podemos dejar de serlo. Y creo que es la parte más importante del libro. Y ella apunta siempre en la misma dirección, en la construcción de mujeres libres, capaces de reconocerse a sí mismas como sujetos autónomos o como sujetas autónomas, como protagonistas de nuestra propia trascendencia. Ya para ir cerrando, bueno, quisiera decir que, bueno, a más de 7 décadas después de su publicación, pues yo digo que el segundo sexo continúa siendo una lectura indispensable porque muchas de las preguntas que formuló la autora siguen abiertas. Cuando discutimos sobre derechos reproductivos, cuando discutimos sobre violencia contra las mujeres o violencia basada en género, cuando hablamos de división sexual del trabajo, bueno, ya saben, maternidad, sexualidad, cuidados o autonomía corporal, seguimos dialogando con Simone de Beauvoir. Quizás su mayor legado fue enseñarnos cómo a sospechar de aquello que se presenta natural, de aquello que parece eterno, inmutable, de aquello pues que parece de alguna manera obvio, porque detrás de muchas cosas que hemos dado como supuestas verdades naturales, existen relaciones históricas de poder. Y una vez que comprendemos que algo ha sido construido históricamente, que ha sido procesado a lo largo de muchos, muchos años, también descubrimos que esto puede ser transformado. Y yo creo que esa es probablemente la enseñanza pues como más poderosa del segundo sexo. La opresión pues no es un destino, es una construcción humana. Y todo aquello que ha sido construido puede ser cambiado, puede ser transformado. Bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos
el viernes en la clase. Muchísimas gracias.